Bienvenidos a este video tutorial donde vamos a explicar el tema de tablas dinámicas, primera parte. Primeramente decir que una tabla dinámica es una herramienta de Microsoft Excel que nos permite realizar resúmenes de datos o consolidación de datos de una tabla. Con tablas dinámicas podemos hacer resúmenes de datos sencillos o también podemos hacer resúmenes de datos detallados. En este caso vamos a empezar haciendo resumen de datos sencillos, que consiste simplemente en aplicar tablas dinámicas que nos devuelvan unos totales, que nos totalice algunos valores numéricos de una manera consolidada. Vamos a verlo con un ejemplo. Supongamos tenemos esta tabla en donde tenemos una serie de deportistas que pertenecen a diferentes países y que participaron en diferentes pruebas, cada uno con un puntaje diferente. Pero entonces en este caso lo que queremos saber, lo que nos plantea el problema es, necesitamos saber la suma de puntos total, tanto por deportista como por prueba. Es decir, si yo tengo por ejemplo el deportista Pierre, yo quiero saber cuál fue el total de puntos del deportista Pierre en todas las pruebas que realizó. Entonces por ejemplo yo tengo aquí deportista Pierre, tiene 8 puntos por acá. Luego vamos a mirar dónde vuelve a aparecer, aquí está, tiene 4 puntos por acá, entonces ya le sumaríamos 8, 4, 12, y aquí tendríamos nuevamente 12 y 3, 15. Entonces tendríamos en este caso que por ejemplo el deportista Pierre hizo en total 15 puntos, pero para nosotros no hacer esto manualmente, pues para ello vamos a usar una tabla dinámica. Entonces, ¿cómo aplicamos la tabla dinámica en este caso? Entonces, el primer paso, vamos a sombrear toda la tabla. Luego vamos a la ficha insertar. Y luego hacemos clic en el botón tabla dinámica. Nos dice seleccione una tabla o rango. Aquí en este caso ya el rango lo tenemos porque fue la tabla que acabamos de seleccionar. Entonces vamos aquí a esta segunda parte donde nos pregunta dónde queremos la tabla dinámica. Entonces, si la tabla dinámica la queremos en una hoja nueva, pues hacemos clic en esta opción que ya está activada. O si la queremos en una hoja de cálculo existente, en este caso lo vamos a hacer en la misma hoja de cálculo donde está la tabla original. Entonces, para ello vamos a decirle, sí, hoja de cálculo existente, vamos a hacer clic en la caja ubicación y luego vamos a hacer clic en una celda. En esta celda, por ejemplo, que es donde queremos que la tabla dinámica empiece a que sea creada aquí en esta celda. Entonces vamos a decirle aceptar y ya tenemos. Entonces nos trae una plantilla de tabla dinámica y al lado derecho un listado de campos. Entonces siempre en la parte superior nos van a aparecer las columnas de la tabla. Entonces nuestra tabla en este caso tiene 4 columnas. Aquí tenemos esas mismas 4 columnas y en la parte de abajo siempre nos va a aparecer 4 cuadrantes, filtro, columnas, filas y valores. Entonces, ¿cómo hacemos la tabla dinámica? El problema nos está diciendo que requerimos la suma de puntos por deportista, es decir, que los deportistas deben aparecer en la tabla dinámica. Entonces vamos a coger acá la columna deportista y con clic sostenido la vamos a llevar a la cuadrante filas, porque queremos que los deportistas nos aparezcan en filas. Entonces lo soltamos y ya nos aparecen todos los deportistas de la tabla y fíjense que ya aparecen de una manera consolidada porque no se repiten, sino que ya aparece uno a uno. También el problema nos dice que se requiere la suma de puntos por prueba, es decir, las pruebas también tienen que aparecer aquí en la tabla. Entonces para ello vamos a coger prueba y lo vamos a llevar al cuadrante columnas para que las pruebas queden por columnas. Entonces con clic sostenido lo llevamos y lo soltamos al cuadrante columnas. Entonces fíjense que ya tenemos los deportistas como filas y las pruebas como encabezado de columnas. Finalmente nos dice que queremos la suma de puntos. Entonces puntos, que es lo que queremos resumir, vamos a llevarlo al cuadrante de valores porque la columna punto contiene valores numéricos. Entonces todo lo que sea valores numéricos tenemos que llevarlo al cuadrante de valores.
Entonces vamos a coger puntos y con clic sostenido nos lo vamos a llevar al cuadrante de valores y lo vamos a soltar ahí. Y ya tenemos los puntos organizados en la tabla dinámica. Entonces tenemos que el deportista Juan hizo en bicicleta 8 puntos, en carrera hizo 5, en natación 7, para un total de 20 puntos. Fíjense que ya tenemos acá el total de Juan, que es 20, y así tenemos el total de cada deportista, el total de puntos por deportista. Entonces Juan tuvo 20, Alberto hizo en total 19, John hizo en total 10, Philip hizo en total 16, Pierre hizo en total 15, Ramón 16 y Tom 15. Entonces por este lado, por el lado de las filas, tenemos el total de puntos por deportista. Pero el problema también nos decía total de puntos por prueba. ¿Dónde están esos totales? Esos aparecen aquí en la parte de abajo. Entonces en bicicleta, en la prueba de bicicleta, tenemos todos los puntos que hicieron los deportistas en la prueba de bicicleta y sumados todos esos puntos nos darían 40, que es el total que lo tenemos aquí abajo. Entonces en la parte de abajo tenemos los totales por prueba y aquí en esta parte tenemos los totales por deportista. Entonces de esta manera ya hemos resuelto el primer problema. Igualmente podríamos resolver el segundo. Entonces aquí ya la tabla dinámica quedó hecha, ya está finalizado, y siempre lo hacemos con esa forma de crear tabla dinámica, que es coger los columnas que están arriba y bajarla a los cuadrantes que necesitemos, ¿sí? Y la tabla, mientras que vamos haciendo esto, la tabla se va creando automáticamente aquí en la zona o en el área de tabla dinámica. Entonces vamos a quitar este cuadro y ya tenemos nuestra primera tabla dinámica. Si quisiéramos ver nuevamente el listado de campos, pues simplemente daríamos clic derecho y la última opción es mostrar listado de campos, y aquí ya lo tenemos nuevamente. Bueno, vamos a hacer el segundo ejercicio, que es prácticamente lo mismo. Suma de puntos por país y prueba. Entonces tenemos que volver a sombrear la tabla. Vamos nuevamente a ficha insertar, el botón tabla dinámica. O sea, es volver a empezar todo el procedimiento de nuevo. Aquí el rango pues ya lo tenemos sombreado. Entonces aquí decimos dónde desea colocar la tabla dinámica en una hoja de cálculo existente. Hacemos clic en la caja de ubicación y le decimos en qué celda queremos que empiece a crearse la tabla dinámica. Vamos a decirle que en esta. Y vamos a darle clic en aceptar. Lo mismo, aparece la plantilla, los campos y los cuadrantes. Entonces el problema nos dice que suma de puntos por país. Entonces ¿dónde queremos que salgan los países? ¿Como fila o como columna? Como fila. Entonces vamos a coger país y lo llevamos al cuadrante filas. Ahí ya lo tenemos. Luego dice por prueba. Entonces ¿dónde van a aparecer las pruebas? Pues ya en este caso ya tocaría como columnas. Entonces cogemos prueba y le decimos póngamelo en columnas. Entonces lo llevamos al cuadrante columnas y aquí ya lo tenemos. ¿Y qué es lo que queremos totalizar? Dice la suma de puntos. Entonces como es puntos pues, y son valores numéricos, los puntos tienen que ir obligatoriamente al campo valores. Ya lo tenemos y ya tenemos nuevamente el resultado. Entonces el total de España fue 55, el total de Francia 31, el total de Inglaterra 25. Entonces ya tenemos la suma total de puntos por país, que son estas, y la suma total por prueba, que en este caso siempre nos van a aparecer abajo. Entonces, nuevamente bicicleta 40, carrera 39, natación 32 y para un total general de 111 puntos. Entonces vimos cómo la metodología o la forma como se hace una tabla dinámica es siempre la misma. Es simplemente coger las columnas de arriba y pasarlas aquí abajo al cuadrante que queremos. Si queremos que nos aparezca en fila los datos, pues lo pasamos a filas. Si queremos que nos aparezca en columnas, lo pasaríamos al cuadrante columnas. Y todo lo que son valores numéricos tienen que ir obligatoriamente en el cuadrante valores. Vamos a hacer el último, que dice suma de puntos por país deportista e insertar una segmentación de datos.
en el campo prueba. Entonces quitamos esto y arrancamos nuevamente con los mismos pasos. Sombreamos todo, le decimos insertar, tabla dinámica, hoja de cálculo existente, hacemos clic en ubicación y escogemos la celda donde queremos que quede la tabla dinámica y aceptar. Nuevamente lo mismo. Entonces el problema dice suma de puntos por país. ¿Dónde queremos que aparezcan los países? En filas. Entonces ahí está, país. Dice y deportista. Entonces ¿dónde queremos que salgan los deportistas? Pues vamos a ponerlo en columnas. Y aquí ya están, fíjense que aquí están los países en filas y los deportistas salieron ahora en columnas. Entonces aquí están todos los deportistas en columna. Y dice suma de puntos, entonces los puntos nuevamente los pasamos a valores, porque son números. Ya lo tenemos. Así nos queda. Entonces quiere decir que España tuvo 55 en total, Francia 31, Inglaterra 25. Y tenemos la suma de puntos por deportista, Juan. Quiere decir que solamente había en este caso solamente estos son los deportistas de España, que en este caso solamente está Juan, está Alberto y está Ramón. Estos tres son de España. Entonces por el lado del deportista Juan, pues él tiene 20 puntos en total. Alberto tiene 19, John 10, Philip 16, Pierre 15, Ramón 16 y Tom tuvo 15 puntos en total. Estos son los totales por deportista. En el caso de total de por países, los tenemos acá. España tuvo 55, Francia 31, Inglaterra 25. Ahora, ¿por qué aparecen estos espacios en blanco? Bueno, porque en España los deportistas que pertenecían a España eran Juan, Alberto y Ramón. Los deportistas que pertenecían a Francia eran Philip y Pierre. Y los deportistas que pertenecían a Inglaterra eran John y Tom. Entonces es muy importante que sepamos con la forma como aparecen los datos, por qué aparecen de esa manera y qué es lo que nos está diciendo la tabla dinámica. Es decir, que sepamos interpretar los datos que aparecen, que nos quedan en la tabla dinámica. Bueno, para finalizar esta parte, nos dice que insertemos una segmentación de datos. Una segmentación de datos es un filtro sobre los datos de la tabla dinámica. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Dice que segmentación de datos con el campo prueba. ¿De dónde sacamos esa segmentación? Nos paramos sobre la tabla dinámica. Vamos a la ficha analizar y aquí tenemos insertar segmentación de datos. Entonces vamos a hacer clic acá. Estando previamente sobre la tabla dinámica, vamos a la ficha analizar y vamos a hacerle clic en insertar en segmentación de datos. Y él me pregunta sobre qué columna quiero ingresar el filtro o la segmentación. Segmentar es lo mismo que filtrar. Entonces nos decía que prueba, entonces hacemos clic aquí en prueba y le damos a aceptar. Entonces aquí nos va a aparecer el tablero de filtro. Quiere decir que si yo solamente quiero ver bicicleta, yo hago clic en bicicleta y solamente me está mostrando los totales de bicicleta. Entonces aquí me está diciendo que Juan tiene 8 puntos, pero de bicicleta. Alberto hizo 9 puntos, pero de bicicleta, porque estos datos ya están filtrados de acuerdo a la prueba bicicleta. Si yo quisiera ver el total de puntajes de carrera solamente, entonces yo prendo carrera y los datos cambiaron y me está mostrando ahora el total de los puntos por país, por deportista, pero de la prueba carrera. Si quisiera ver los totales solamente de natación, pues hago clic aquí en natación y los datos cambian porque me está mostrando ahora los totales, pero de natación. Si los quiero ver todos, pues simplemente hago clic acá
borrar filtro, y ya aquí me está mostrando la suma de todas las pruebas, la suma pero ya consolidada de todas las pruebas. Entonces hay veces que se requiere crear, aparte de crear la tabla dinámica, aparte de crear el total de datos, por en este caso por España, por país y por deportista, se puede agregar una segmentación por una columna que no está en la tabla, que en este caso es prueba. Fíjense que prueba no está, aparecen los países, aparecen los deportistas, pero las pruebas no aparecen. Pero entonces, como prueba no aparece, se le puede añadir una segmentación por prueba. Entonces, esa sería la explicación de qué es una segmentación de datos y cómo podemos hacer una segmentación de datos. Ahora vamos a eliminarla. Damos clic acá donde dice borrar segmentación o borrar filtro, y para eliminar este cuadro hago clic aquí en la parte donde dice prueba y damos la tecla suprimir. Entonces de esta manera hemos visto cómo crear resúmenes sencillos. ¿Por qué sencillos? Pues porque solamente nos está totalizando datos y no más. No nos está mostrando un detalle de quiénes son los, por ejemplo en este caso, no nos está mostrando el detalle de estos deportistas a qué país pertenecen, sino simplemente está totalizando unos valores, que son estos que tenemos acá. Entonces estos son resúmenes de tabla dinámica sencillos. Estos no son detallados, 100% no son detallados, son sencillos, pero nos han servido para resolver estas preguntas que nos hacemos aquí. Acá donde dice promedio de puntos por país y prueba, bueno, vamos a hacerlo aquí rápidamente. O sea, es volver a repetir lo mismo. Hoja de cálculo asistente, ubicación, y vamos a decirle que lo queremos aquí abajo. Vamos a hacerlo rápidamente. Entonces dice por país y prueba, entonces cogemos país, lo pasamos a fila, prueba lo pasamos a columna, puntos lo pasamos a valores, pero aquí la única diferencia es que nos está pidiendo es un promedio, no la suma sino el promedio. Entonces, ¿cómo cambiamos eso? Pues simplemente muy fácil, aquí donde dice suma de puntos le damos configuración, o sea, hacemos un clic acá normal y nos vamos a configuración de campo de valor, y aquí le decimos que no queremos la suma sino el promedio. Entonces damos a aceptar y fíjense que ya no lo vuelve promedio. Entonces simplemente era ir acá donde a valores, simplemente hacer un clic y nos llevamos a configuración de campo de valor y ahí escogemos promedio. Para que no nos quede con tantos decimales, voy a sombrear esto, me voy a ir a inicio y le voy a bajar a los decimales y lo voy a dejar solamente con un decimal, lo voy a centrar. Bueno, esto ha sido todo por este video tutorial en donde hemos visto cómo utilizar tablas dinámicas para crear resúmenes sencillos sobre los datos de esta tabla, y hemos respondido a estas cuatro preguntas que teníamos acá de esta tabla dinámica. Esto ha sido todo por este video tutorial y nos vemos en un siguiente video.